El 17 de julio del año 2023 se estrenó el capítulo 2 de la segunda temporada de Mushoku Tensei, un polémico episodio con opiniones bastante divididas. Algunos dicen que la adaptación está muy apresurada, mientras que otros creen que va a un ritmo muy acorde. ¿En verdad existe tanto contenido omitido? Todo esto te lo comentaré ahora, pues te traigo mi análisis al episodio 2, donde te cuento cosas que omitieron de la novela ligera, datos curiosos junto a un poco de mi opinión, aún adaptando el volumen 7 de la novela ligera y los capítulos del 5 al 12 del manga. Pero antes que nada, ¡comencemos! El capítulo inicia con Rudeus, pero teóricamente el anime debe haber comenzado contándonos el pasado de Sara. Este nos responde a preguntas como ¿por qué era tan dura con Rudeus? Ella pensó que era un niño noble e inmaduro, esto por su apellido Greyrat, pues a pesar de que normalmente en el mundo de Mushoku era muy raro conocer a personas con apellidos, Greyrat era muy conocida en el reino de Ashura. De hecho, en el pasado Sara logró ver al señor feudal de la región de Milbot, lugar donde nació. Como recuerdan, Rudeus todo el viaje estuvo deprimido, interpretando a la niña erróneamente que se debía a alguna pelea con su familia rica o por alguna clase de problema trivial. Sara a lo largo de su vida se había topado con alguno de ellos, donde comúnmente en la mínima escena de peligro salían corriendo del miedo, porque a diferencia de los aventureros comunes, los nobles tenían a dónde regresar, solo preocupándose por uno mismo sin siquiera sentarse a pensar en los demás. Por esto su odio a los nobles, y por lo tanto también a Rudeus, pero se equivocó. Ahora comprendió que todas las cosas que dijo eran de verdad, pero aún así su orgullo le impedía aceptar que un niño rico le salvó la vida. Esta información posiblemente la veamos en un próximo capítulo, pues existen algunos datos de su pasado que quedaron por contarnos, pero viendo cómo van las cosas, si gustas conocer un poco más de Sara, te recomiendo ver mi video que le dediqué a este personaje. Y ahora sí, comencemos con el capítulo, revelándonos que Rudeus inició a entrenar su cuerpo. Cada mañana antes que saliera el sol, se ponía a correr alrededor de la ciudad, para terminar con 100 lagartijas. En la novela ligera tenía una divertida interacción con sus extremidades, como si estuviera en una clase de relación. Pero a diferencia de las mujeres, sus músculos nunca lo abandonarían, por ello los tratará con mucho cariño. Pero aún así tengo que admitir que el anime hace a Rudeus muy mamado, al contrario del manga donde se mantiene de forma conservadora. Terminado se dirige al gremio, donde podemos ver los avances de Rudeus por hacerse conocido, junto a su historia de estar buscando a su madre. En la novela literal parece una celebridad, todo el mundo lo saluda y lo invita a formar parte de su grupo. La estrategia que usaba era simple, brindar mucho apoyo en batalla pero ser amable y modesto, ganándose además el apodo de Quagmire / Pantano, según la traducción. Esto porque era uno de los hechizos que más usaba. Para quien no recuerde, hablamos de la magia que creaba un charco de lodo. Lo vimos varias veces en la primera temporada, tomándole 3 meses conseguir esa reputación. La serie muestra estos detalles de forma muy sutil, además de agregar una escena de Solat avisando de su próxima misión, suceso que ocurre fuera de pantalla en la versión original. De ahí la adaptación hace un pequeño cambio en el orden cronológico. La secuencia con el opening en una misión de sacar la nieve de ciertos lugares pasa más adelante y de forma más detallada, por ello ocuparemos el orden canon. En el gremio, Rudeus se topa con el grupo Flecha Afilada, quienes lo invitan a formar parte de su misión. La verdadera razón por la que acepta es porque se siente muy cómodo alrededor de ellos, viniéndosele un recuerdo nostálgico con Roger y Eric cuando veían cómo decidían la misión que tomarían. Al día siguiente empacó sus cosas y se puso rumbo a su misión. 2 días de viaje le esperaban hacia su destino. Aquí el anime omite mucha información acerca de los dracos de nieve, unos monstruos que no son especialmente agresivos, pero cuando se los provoca pueden llegar a ser criaturas de rango S por andar en manadas. Su misión era recolectar sus escamas, las cuales servían para hacer equipamiento y como combustible. Por ello no era tan necesario enfrentarse a ellos, pero aún así el grupo estaba un poco nervioso durante su reunión estratégica, aunque tuvieron un intercambio amistoso que aligeró el ambiente. La entrada de la fortaleza era muy estrecha, teniendo que caminar en fila. Pero poco después llegaron a un espacio abierto, donde tuvieron su primer enfrentamiento. Murciélagos gigantes atacaron al grupo, pero fueron fácilmente detenidos, para al final terminar viendo una rana gigante en el precipicio. Contrario al anime, la novela narra específicamente que nuestro grupo estaba en una especie de castillo, con pasillos estrechos y habitaciones grandes. Ahí se topan con unos monstruos en forma de esqueletos y una especie de espectro, que derrotan fácilmente de nuevo.
Llegamos al punto importante, donde vemos una estatua de Kishirika, la pequeña niña demonio que apareció en la temporada pasada. Si gustas conocer más sobre ella, tengo un video que te puede interesar. Pero dejando esto de lado, aquí tenemos un vistazo a la versión adulta de este personaje. Rudeus se queda un poco sorprendido, no por su apariencia, sino porque ya no le excitaba ver tremenda personalidad, según él porque ya había tocado unas de verdad. La secuencia con los lagartos invernales es muy resumida. En la novela se juega con la inquietud de que estos monstruos podían o no aparecer para molestarlos, teniendo cada criatura curiosamente una expresión de miedo, contándonos pequeños detalles como que Rudeus, a pesar de su entrenamiento matutino, aún era muy lento, aceptando simplemente su destino. Pero Sara y los demás llegaron a su rescate, teniendo un enfrentamiento con las bestias, las cuales preferían evitarlos que pelear, pero llegó el grupo popular de la región de Rosenberg de rango S, liderazgo escalonado. A los pocos días todos llegaron a la ciudad, donde podían oír cómo Zolat presumía de cómo le fue en la misión. Esto causó un sabor agridulce en nuestro grupo protagónico, pero no fue impedimento para ir a celebrar. Rudeus sorprendentemente aceptó unirse a su celebración. Él preferiría ir a su posada a rezar y a descansar, pero aún así no estaba bebiendo alcohol, más que todo porque el que vendían en Rosenberg era bastante malo. Zolat aparece de la nada, pero con una actitud algo amistosa con todos, menos con Rudeus, quien le reprochaba por su comportamiento y personalidad. Al parecer, él ha sido el único que ha notado cómo Rudeus ha fingido todo este tiempo. Como se pueden imaginar, nuestro prota en realidad aún sigue hecho pedazos emocionalmente por el abandono de Eris. Sin embargo, está tratando de seguir adelante fingiendo estar feliz. Pero para Zola, que no sabe nada al respecto, Rudy es como un niño que cree que su vida es la más triste del mundo, por esto el asco que le tiene. Asimismo, Rudy sabe que todo lo que le dijo está en lo correcto, por eso su reacción tan deprimente. En verdad me gustó cómo el anime presentó esta escena, pues es una muy importante para lo que se viene más adelante. De ahí la adaptación emite una secuencia con Sara, donde repasa el odio que le tiene a Zolat por cómo trató a Timothy y Rudeus. ¿Cómo puede comportarse así con personas que se esfuerzan tanto? Extrañamente notó que se estaba poniendo del lado del pequeño, algo que irritó a Sara, pues él es un noble, y por culpa de ellos sus padres murieron, al no querer hacer nada cuando su ciudad natal fue atacada. Pero aún así demostró ser diferente al resto, haciendo que un sentimiento romántico comenzara a nacer en ella. De nuevo tenemos un salto en el tiempo, ahora ya era invierno en Rosenberg, y su tarea de esparcir su nombre seguía bastante bien. Logró que casi todo el mundo conozca su nombre e historia, pero al parecer tendrá que seguir en otra ciudad en la primavera, ya que aún no hay noticias sobre su madre. Él normalmente se sentaba en una esquina en el gremio a esperar una oportunidad de prestar su servicio como apoyo, pero por el cambio de estación no había muchos trabajos, teniendo que conformarse con uno libre. Esto trataba sobre limpiar la nieve en las casas de las personas o lugares parecidos, variando un poco con lo mostrado en la serie. En la novela, Ryu utiliza un implemento mágico para derretir la nieve. Por su gran poder, esta fue una tarea que dejó boquiabiertos a todos a su alrededor. La niña que Ryu salva no solo tenía un pequeño raspón, sino que sus pies estaban ennegrecidos y llenos de ampollas, todo por el frío extremo que había en la zona, decidiendo sanarla, algo que provocó el miedo en la pequeña. Y en estos casos algunos sanadores aprovechados vendían a los pequeños como esclavos para poder costear las molestias. De regreso se topó con algunos miembros de Flecha Afilada con malas noticias. Sara y Mimir habían muerto. Internamente Ryu no sabía por qué, pero por instinto decidió salir a rescatarlos, desobedeciendo una de las reglas de su maestra, no manipular el clima, haciendo que la ventisca se disipara. Los pensamientos de Rudeus sobre solo querer lograr algo cuando se dirigió al rescate de Sara me gustan mucho. Se transmite el mensaje que tratan de dar, pero en la novela el pequeño suena un poco más egoísta. A pesar de que le interesa el bienestar de Sara, él busca sentirse mejor con él mismo, y ahí todo prácticamente similar. Sara es encontrada. Ella estaba siendo capturada por un monstruo llamado Drake de nieve. Esta criatura Rudeus la había visto varias veces a lo largo de sus viajes, pero no uno tan grande como este. Ellos apresionan a sus víctimas para poder robarles los nutrientes, pudiendo ver que Sara no era la única prisionera. A diferencia del anime, Rudeus tuvo más o menos problemas cuando se enfrentaron, pero esta criatura sigue siendo de rango D, por ello no era tan fuerte, memorizándose su patrón de movimiento en algunos minutos, añadiendo el anime cómo ambos caen por el agua para mejorar su escape, un agregado interesante. Cuando están a salvo, en las novelas las heridas de Sara son mucho más graves, con huesos rotos por todo su cuerpo, siendo su pierna la más afectada.
contándonos cómo terminó en esta situación. Cuando se separó de su grupo, logró salir con vida gracias a un objeto mágico, el pendiente que Rudeus había visto antes, pero para su mala suerte se topó con el Trank. Terminado el tratamiento, Rudeus mencionó internamente que algo estaba fuera del lugar, como si su cuerpo no reaccionara al ver la silueta semidesnuda de una hermosa mujer. Y ahí toda la secuencia está muy bien adaptada, a pesar de omitirse y agregar contenido. Fue muy bonito ver a Sarah usar la túnica de mago de Rudeus, junto a su agradecimiento y encuentro con flecha afilada. Son momentos muy cautivadores, sin olvidarme de mencionar que escuchamos el primer ending de la secuela, que le da un toque, terminando con el título del episodio, El bosque a medianoche. Y en fin, este fue mi análisis al capítulo 2 de la segunda temporada de Mushoku Tensei, un episodio que a pesar de tener mucho contenido omitido, creo que no se siente tan apresurado. Secuencias importantes relacionadas al desarrollo de cada personaje están muy bien retratadas, véngase al caso la discusión de Rudeus y Zolat o el rescate de Sarah, cortándose más que todo secuencias de pelea, que es una pena y un punto menos para el anime, pero nada como para decir que asco esta segunda temporada. Parece que el estudio tiene sus objetivos bien claros, el desarrollo de los personajes, pero esta es mi opinión. Preguntándote ahora, ¿qué piensas tú? ¿Qué opinas del capítulo? ¿Cuáles son las cosas omitidas que te hubiera gustado ver? Déjamelo saber todo en los comentarios. Y sin nada más que aportar,